sola fe, también conocida como la doctrina de la justificación por medio de la fe, promovida como la causa principal de la Reforma de 1517 por parte de Martín Lutero. Hoy en Análisis BNE conoceremos a profundidad acerca de esta postura, sabremos su contexto histórico y nos adentraremos en la palabra de Dios para remarcar la importancia de la fe en la vida de los creyentes. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Iniciamos. Mis hermanos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Análisis BNE. Hoy abordaremos, como usted ya lo vio en la cápsula de introducción, acerca de la sola fe como parte de la serie de las 5 solas de la Reforma de 1517. Así que le invitamos a que se quede con nosotros y que pueda interactuar. Pastor Orlando, muy buenos días. También a través de las redes sociales nuestros hermanos pueden darle seguimiento a este programa y poder juntos así desarrollarlo, Pastor. Edu, muy buenos días y usted en casita ya dio inicio. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE. En el capítulo anterior, el jueves pasado, hablamos de la sola escritura. Hoy toca sola fe, la segunda de las solas, o como se decía en latín, solo fides. Martín Lutero hizo un comentario acerca de esto. Usted puede fallar en otros temas que no afecta su salvación, es que ese es el asunto. Dice inclusive, si hay gente que dice que Jesús viene a la mitad de la tribulación, que Jesús viene al final, no importa si usted falla en eso tanto, pero dice si la iglesia falla en este punto, o se derrumba o se levanta. Edu, ¿por qué no nos presenta usted a nuestra invitada especial entonces? Vamos a presentarla en el segmento siguiente, pero en este momento quiero agradecerle a Servicio para Sordos Latinos de Guatemala, que se encuentra con nosotros para poder trasladar este mensaje a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibir este mensaje también. Le invitamos, como ya le recordé, a través de Facebook, Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, para que pueda estar con nosotros, que pueda compartir también, y a lo largo del segmento estará apareciendo en pantalla un cintillo con el código QR en donde usted puede ingresar a nuestra lista de reproducción de Análisis BNE en YouTube y poder así obtener también los análisis anteriores, los temas que hemos abordado y poder compartirlo. Es impresionante cómo el Señor a través de su palabra bendice y edifica la vida de nuestros hermanos, y con este tema nosotros queremos, mi hermano, poder incrementar su fe. Así que no se despegue de Análisis BNE. A continuación veremos una cápsula con información general acerca de la Reforma de 1517. Adelante. Hoy conoceremos sobre los principales logros de la Reforma del año 1517. La Reforma dio lugar al Renacimiento. Las causas profundas del malestar religioso tenían sus raíces en el propio desarrollo histórico del Renacimiento europeo. La crisis política de la Iglesia bajomedieval y el cisma de Occidente del año 1378 al 1417 originaron un vacío espiritual y la creciente mercantilización de las prácticas religiosas. Numerosos humanistas denunciaron el bajo nivel moral del clero, su escasa preparación y la primacía de los intereses terrenales sobre los espirituales, y en especial la venta de indulgencias con las que conseguía una rebaja de las penas del purgatorio. Con la Reforma se rompe todo lo anterior y le da paso al Renacimiento. Las letras, las artes, la libertad de conciencia, etc., tuvieron su mayor esplendor.
Muy bien, hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE y hoy estaremos compartiendo o abordando el tema la sola fe o la sola fides. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la licenciada Margarita Sandoval. Ella es catedrática de la Universidad Panamericana, teóloga, pastora, y creo que ella va a ser de mucha bendición para nosotros en este tema. Licenciada, muy buenos días. Bienvenida a Análisis BNE. Buenos días, qué bendición poder estar aquí y poder compartir un poco de todo el devenir histórico que marca nuestro hoy. Es Licenciada, maravilloso. llega el mes de octubre. El 31 de octubre celebramos 504 años de la Reforma de la Iglesia. Hoy abordaremos el tema de la sola fe. ¿Cuál es el concepto de sola fe? Bien, pues vemos las 5 solas de la Reforma, la sola fide, que en español sería solo por la fe, nos marca específicamente que la salvación es única y exclusivamente por la fe, sin la ayuda de las obras. Se tenía pues un sistema interesante que los sacramentos cubrían desde el momento del nacimiento hasta la muerte de la persona. No era necesaria la fe, pero la palabra no habla de eso. Y es precisamente lo que Martín Lutero descubre, que la salvación es solo por fe. Así que ese es exactamente el concepto. Ok. ¿Qué es lo que Martín Lutero puede observar en esa época y que da paso al surgimiento de esta doctrina de solo por la fe, licenciada? Pues la misma angustia personal de él lo lleva a probar la ley, a probar cumplir con todos los requisitos de la ley, el sacramento de la penitencia, tratar de sacarle lo máximo, pero no. Y luego la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias cada vez se fue haciendo más fuerte y era como poder pagar por mis pecados. Porque esto viene en lugar de la penitencia. No hacía la penitencia, podía pagar la indulgencia. Pero llegó a extremos tremendos en esa época precisamente y eso lo ponía a él más complicado con su misma situación personal y él dice, no puede ser, ¿cómo puedes? El que tiene dinero va a comprar el perdón de sus pecados, va a comprar su salvación. Esto lo ponía a él muy mal, sin entender realmente qué pasaba. Él no era que él estuviera buscando sabotear, digamos, a la iglesia, sino que simplemente satisfacción personal y también de la sociedad que estaba amarrada, estaba asustada, no había libertad y la palabra nos llama a libertad. Qué bendición poder saber que el Señor a través de su palabra, pastor y licenciada, puede especificarnos exactamente cómo nosotros podemos obtener la salvación por medio de la fe y no por obras. Yo leía en la mañana acerca de esto mismo, acerca de la fe y cómo en la actualidad y quizá en esa época también muchas personas piensan que por sus obras, que por lo bueno que son con las demás personas, con lo que realizan en general, pueden ganar esa salvación cuando en realidad es por medio de la fe, pastor. Así es, Edu. Esto también hay que tomar en cuenta que no es en sí Martín Lutero el que lo da a conocer. Recordemos que porque se habían apartado de la palabra, Sí, definitivamente. es que caen en estos desvíos. Porque esto es lo que el apóstol Pablo en las diferentes cartas, Romanos, que es un discurso teológico por decirlo, de gracia, porque recuerden que en ese tiempo por ahí andaban los mismos problemas. O sea, que a cada cierto ciclo la iglesia como que enfrenta lo mismo, a cada cierto tiempo. Por eso es la importancia de volverlo a hablar, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente, en otras cosas usted no es que pueda fallar, pero tal vez no estar de acuerdo. Pero en este término de la salvación por fe, imagínense qué engañoso este pensamiento. O sea que estaríamos diciendo que Jesús no hizo lo suficiente. Y, o sea, es que ese pensamiento es bien... el hombre está pagando, como que dice, lo que Jesús hizo no alcanzó.
la justicia de Dios no fue saciada, por decir algo, ¿verdad? O sea, qué peligroso ese pensamiento, el hombre ayudándole a Dios. Recordemos que este concepto viene desde el Antiguo Testamento, porque Él es un Dios justo, Sí. ¿va? Pero ¿cómo era? En el Antiguo Testamento eran la sangre de los corderos sacrificados. O sea, así se cumplió: el que pecare morirá. Porque mire, pues, alguien dijo, si en verdad nosotros viéramos en realidad cómo se mira nuestro pecado, es que esto va más allá, es cuando uno comprende por qué soy salvo por fe. Exactamente. Si pudiéramos ver la dimensión de nuestros pecados y si nos quedáramos con eso, nos volveríamos a ver qué. Pero no solo miramos la dimensión de nuestros pecados, sino vemos la dimensión de su misericordia y de su amor, dándonos la salvación, Así es. ¿verdad? Y no gratuita, porque sí hubo alguien que murió por nuestros pecados. Licenciada, ¿qué puede ocasionar o qué tanto ocasiona la fe en nuestra vida y qué elementos conlleva la fe para poder desarrollarse plenamente en nosotros? Yo creo que la fe nos transforma. Ajá. La realidad es que nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Y nosotros no podemos comprender la mente de Dios. Quisiéramos poder entender, pero no podemos, porque nuestra mente es demasiado pequeña para la de Él. Así que nosotros como que llegamos hasta aquí y no podemos subir más en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia. El hombre más inteligente del mundo no puede llegar más de donde Dios dijo. De aquí para Dios hay un largo trecho y se llama fe. De aquí para Dios yo no puedo dar explicaciones porque es por fe. Lo creemos por fe, lo creemos porque la palabra lo dice. No lo vimos, pero lo creemos. Y eso transforma nuestra vida porque nos da un asidero. Nos da de dónde tomarnos, de dónde aferrarnos, de dónde estar nosotros bien y tener paz. Porque la falta de fe produce falta de paz. No tenemos paz si no tenemos fe, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué viene. En cambio, la fe nos permite descansar en Dios y saber que nuestra vida está resguardada en Él. Lo sabemos, lo creemos con convicción profunda por fe. Eso es lo que hace la fe en nuestra vida. ¿Y se puede desarrollar una vida cristiana sin fe? ¿Se puede caminar sin fe? Se puede no necesariamente una vida cristiana, pero en la vida se puede caminar, digamos, sin fe, pero no se va a vivir una vida plena, porque en primer lugar, sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros estaríamos como coartando nuestra misma libertad. La gente que no tiene fe en Dios prefiere tener fe en hombres, en medicamentos, en, qué sé yo, hasta las estaciones del año, ¿verdad? Pero no, hay una limitante. No puede un cristiano vivir sin fe. Si es cristiano, tiene que tener fe. Si no, no puede agradar a Dios. Perfecto. Edu, licenciada, cuando hablamos cuál es el concepto de la sola fe, recordamos que Martín Lutero viene de la orden de los agustinos. Por cierto que esa orden era una orden en que su lema era la fe, fíjese, o sea, sí viene, trae el hombre donde sacar. Recordemos que este era un hombre que a las 2 de la mañana ya se estaba confesando. 3 horas de confesión, todos los días escuchaba misa, a cada mal pensamiento se daba un latigazo. O sea, de obras él sabía. Pero como decía bien la licenciada, no sentía esa libertad. Cuando hablamos del justo por la fe vivirá, que somos salvos por fe, y como dijo ella, experimentar la libertad, fíjese que esa palabra, cuando el apóstol Pablo la define en ese discurso teológico de la carta a los romanos, él reinventa una palabra ahí, porque la libertad es lo siguiente: está el mercado de esclavos. Imagínense, lo voy a hablar en quetzales, no era eso, pero solo para que comprendamos. Un esclavo costaba 100 quetzales. Ok. Lo pagaba alguien, pero cuando terminaba su tiempo de esclavo, volvía al mercado de esclavos, solo que ahora lo podían vender por 90 quetzales. Pero cuando alguien pagaba lo suficiente, el doble o el triple, él ya nunca le daban un título, donde ya nunca más lo podían esclavizar porque pagaron lo suficiente. Ese es el término de salvos por fe, que Jesús pagó lo suficiente por su salvación. Nunca más esclavo del temor, por eso no necesita hacer obras.
Ya no puede, y nos entregó un título. Si el Hijo de Libertad es verdaderamente libre. Y ahí empiezan a tener sentido estas palabras. O sea, a eso, cuando hablamos de salvos por fe, una libertad total, no necesita agregarle nada. Así como en ese tiempo, la mayoría de esas esclavitudes las compraban la familia para librarlo a la persona. Pagaban el cantidad de tal manera, no, usted nunca más va a ser esclavo, aquí está, mire. Y eso fue lo que cuando el término es de salvos por fe, ¿verdad? Que está todo tan bien pagado que usted no necesita agregar algo para ser libre. Y sí, muy bien, si Jesús vino para morir y pagar nuestros pecados, un precio que no podemos nosotros devolverle de igual manera quizá, ¿por qué en la vida de los seres humanos la fe baja? No se mantiene. ¿Por qué los seres humanos tendemos a no mantener nuestra vida en fe a un mismo nivel? Porque nosotros creemos en nuestros 5 sentidos, así que queremos creer lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos. Eso lo creemos con tanta facilidad porque lo estamos sintiendo, lo estamos viendo. Pero cuando se trata de la fe, que es lo que no podemos ver y que no depende de nosotros, porque cuando algo depende de nosotros conocemos más o menos nuestras limitaciones, pero cuando no depende de nosotros es muy difícil confiar, es muy difícil depender. Por eso cuesta tanto, por eso es tan difícil, y que nosotros quisiéramos en muchas oportunidades que las situaciones se den justo en el momento y de la forma exacta que nosotros pensamos que es lo mejor. Pero la sabiduría de Dios es eterna, es completa. Así que Él sabe cuándo sí y cuándo no. Y no tiene por qué darnos explicación. Y entonces cuando no se dan las situaciones como nosotros decimos, entonces decimos, no, me falló la fe. O de repente alguien nos dice, es que le faltó fe. Y entonces en lugar de ayudarnos nos daña, porque nosotros ya estamos peleando con esa situación. Así que el no poder ver, el no poder tocar, hace que nuestra fe mengue. Por eso es tan importante los testimonios. Escuchamos un testimonio y decimos, estoy en esa misma situación. Y si a él le fue bien, pues también a mí. Eso levanta nuestra fe. Buenísimo, interesante, pastor, esta respuesta. Creo que estamos abordando el tema para poder llevarle esperanza a nuestros hermanos en casa que quizá en alguna situación han sentido que esa fe mengua, que no hay esperanza quizá para poder continuar, pero el Señor sin duda a través de su palabra nos insta a poder creer en Él, a poder reconocerlo como único y suficiente Salvador también. Y es por eso, mis hermanos, que queremos que usted continúe con nosotros. Licenciada, en el próximo bloque hablaremos acerca de los versículos que en la Biblia describen acerca de la fe, pero mientras tanto, pastor y licenciada, veamos la siguiente cápsula acerca de la Reforma de 1517. Solo aquellos que son realmente conscientes de su pecado pueden apreciar verdaderamente la gracia. J.C. Mahoney. Los anhelos de regeneración de las costumbres religiosas y la búsqueda de una vida espiritual más intensa y personal fueron abriéndose paso por círculos religiosos y laicos, como el de los Hermanos de la Vida Común, un grupo próximo
a lo que se llamó devotio moderna. Numerosos en los Países Bajos y Renania e influyentes gracias a sus escuelas, no desafiaban la ortodoxia abiertamente, sino que manifestaban sus críticas de forma implícita, prescindiendo de muchos ritos y preceptos que consideraban superfluos y defendiendo una piedad subjetiva y ascética basada en la lectura personal y directa de la Biblia. La crítica textual propugnada por los humanistas vino en su ayuda, demostrando que aparte del bautismo y la Eucaristía presentes en los evangelios, el posterior edificio de los sacramentos, como por ejemplo la confirmación y el matrimonio, la confesión, penitencia, extrema unción y la ordenación, era artificial y estaba llamado a desmoronarse, y con él la necesidad de una casta sacerdotal que lo mantuviese en pie. La jerarquía eclesiástica entera, desde el Papa hasta el último franciscano, se hacía innecesaria. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE y en este mes que se conmemora la reforma de la Iglesia Cristiana, ya 504 años, estamos abordando el tema de las 5 solas, hoy específicamente sola fe. Con nosotros está la licenciada Margarita Sandoval, que está compartiendo con nosotros este tema. Edu, ¿qué tal si seguimos haciendo las preguntas de esta mañana? Así es, pastor. En este bloque, licenciada, queremos que usted pueda platicarnos cuáles son los versículos que confirman y hablan acerca de la fe y más relevantes de la Biblia. Muy bien. Hay varios versículos, pero vamos a ver dos específicamente. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje es tan enfático, tan directo, porque dice, en primer lugar, somos salvos por gracia, no por lo que hagamos, no por lo que logremos hacer. Y es por medio de la fe. No hay forma de lograr la salvación si no es por fe, pero nos dice que es un don de Dios. Es Dios quien nos da esa fe para que nosotros podamos creer y poder recibir esa salvación que es por gracia. Y me gusta el 9 que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Realmente muchas veces estamos tratando de abarcar tanto nosotros mismos que creemos que nosotros merecemos algo. Es que yo hice. Y yo siempre he pensado, solo imaginar si la salvación fuera por obras. ¿Cuánto se inflaría el ego de las personas al decir, no, es que yo estoy aquí porque lo merezco, ustedes porque son malos, pero yo aquí soy bueno, y el yo, en ningún lugar, en ningún momento le dejamos espacio a Dios. Pero cuando soltamos todo eso, porque no depende de nosotros, sino de Dios, el trono es solo de Él, y es por fe. Y vemos también en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Enfáticamente, directamente también este pasaje, el hombre es justificado por fe. La fe es lo que lo justifica, no son las obras, no es lo bueno que hace, no es el portarse mejor, aunque no es malo ser bueno, pero no es para ser salvos el ser bueno, sino porque ya somos salvos, que hay una diferencia. Ya siendo salvos, por supuesto, tenemos que parecernos a nuestro Padre, ¿verdad? Y Él es santo, pero para ser salvos necesitamos la fe. La fe en Cristo Jesús es indispensable para nuestra salvación, y estos pasajes son tan directos, tan específicos que nos hablan de este tema.
pasajes escritos muchísimos años antes que sucediera la reforma de 1517. Pastor, ¿se podría decir que Martín Lutero solo fue un instrumento para recordar nuevamente lo que el Señor dejó designado, dejó como ejemplo claro de poder vivir por fe? Sí, Edu, como usted lo está diciendo, y recordemos que 300 años antes ya había empezado esta reforma, ¿verdad? Wycliffe, The Morning Star, o sea, ya venían hombres diciéndolo. Yo siento que Lutero la llevó al punto más alto, al culmin, y después vinieron los postreformadores, ¿verdad? La licenciada acaba de tocar, hay 3 textos claves, y ella como teóloga cabal tocó los textos que se cree que son la médula de la reforma. Estos son los textos de la médula de la reforma. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. El hombre no fue el bueno que buscó a Dios. Dios fue el que buscó al hombre. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí hay que hacer un balance. Si bien es cierto, no somos salvos por obras, sino porque Jesús dio su vida por nosotros, pero alguien dijo, las obras nos salvan, pero los salvos tienen obras. Ahí es donde también nos quedamos, ¿verdad? Nos volvemos tan espirituales, ¿verdad? En términos, si fuéramos, y eso es lo que pasa, el espiritual hace buenas obras, ¿sí? Porque las buenas obras ya son un fruto de la salvación. Así es. Por ejemplo, usted me dice, pastor, fíjese que yo soy médico. Yo le dijera a usted, ¿y a cuántos ha curado de fiebre? Ah, pues a ninguno. Yo me estaría preguntando en verdad si es médico. Si usted me dice, pastor, yo soy arquitecto, y yo le pregunto, ¿y cuántos edificios ha hecho? Ah, pues ni uno, pero soy arquitecto. Bueno, ¿es arquitecto o no es arquitecto? Entonces a eso vamos, porque ¿dónde están sus obras? Pues, ¿verdad? Entonces volvemos al punto, somos salvos solo por fe. Muy bien citados aquí por la licenciada. Esta es la médula de la reforma. Sí, pero ahí nos vamos a Santiago. Una fe sin obra es una fe muerta. Pero que quede claro que las obras no nos salvan. Los salvos, como fruto ya de su salvación, hacen buenas obras. Yo leía también aquí en Génesis 15:6, dice que Abraham creyó y al creer su fe le fue contada por carácter moral. Creo que lo que ustedes dicen concuerda. O sea, podemos, también viene a mi pasaje lo de la preeminencia del amor. O sea, sin amor, si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. O sea, si no tengo fe, por más obras que haga, solamente voy a ser un instrumento para poder bendecir a alguien más, pero mi nivel de batería va a estar muy, muy, muy abajo y no me va a permitir quizá en algún momento poder tener esa relación con Dios, poder tener esa intimidad con Dios, poder tener todos esos beneficios que la fe trae consigo, de poder desarrollar una vida espiritual plena, licenciada. Todo esto creo que en algún momento Martín Lutero lo puso en la mesa para poder definirlo, para poder discutirlo, para poder plasmarlo, sabiendo que en algún momento iba a tener una repercusión en la vida o sea, la actual que él estaba viviendo y en esta época que pues 504 años después nosotros estamos conmemorando. ¿Cuál fue esa repercusión en la vida religiosa y en la vida cotidiana, licenciada? Bien, pues se dividió y eso provocó una guerra terrible. Hubo gente que se sentía amarrada, que se sentía que no podía con tanta situación que se estaba dando, como la iglesia los amarraba en tantas situaciones. Ellos se sintieron libres. Ellos dijeron, bueno, pues no hay que hacer todo esto. No es necesario construir nosotros nuestra propia casa. Es por fe. Ellos sintieron que soltaron algo y fue un grupo fuerte el que se agregó a lo que Martín Lutero estaba hablando. No es que nosotros seamos seguidores de Martín Lutero en ningún momento. Él simplemente descubrió lo que ya estaba escrito, porque la Biblia se había cerrado y no había opción. Y entonces él solo abre y descubre y lo hace ver. Y entonces esto trae libertad al pueblo. Pero no todos estaban de acuerdo. Muchos sentían que era atentar
específicamente contra las bases fundamentales que era toda la jerarquía eclesiástica, y eso provocó persecución. El grupo que descubrió esa libertad estaba dispuesto a dar su vida, y el grupo que no estaba de acuerdo estaba dispuesto a quitar la vida. Eso provocó una guerra terrible, muchos muertos, pero muchos de ellos murieron siendo ya salvos. Wow, pastor. Sí, entre los varios, es correcto lo que dice la licenciada, y uno de los impactos que se tuvieron en ese tiempo, fíjese que en el tiempo de Martín Lutero solo el 3% de la sociedad sabía leer y escribir. Así es. Y ese 3% no le estoy hablando a todo el pueblo, le estoy hablando de los nobles, de la gente que tenía recursos. Y aparte de eso, a las niñas no se les enseñaba. Era como una preferencia, claro, obvio, hubieran algunas niñas que aprendieron, pero me refiero que la preferencia estaba en los varones. Usted solo podía escoger 3 carreras, o ser abogado, ser médico, o teólogo religioso. Eso era lo único que usted podía. El impacto que tiene la Reforma. Viene Martín Lutero y le pide al rey, ya esto es post-reforma, ¿no? Una vez ganando esto, le dice al rey que de los impuestos del pueblo se le tienen que enseñar a los niños y a las niñas a leer y escribir para que aprendan la palabra de Dios. Y de ahí nace el concepto de la escuela, lo que hoy conocemos de la escuela pública, porque la pregunta que usted hace, ¿cuál fue el impacto de aquel tiempo y de este? Que hasta la fecha es el mismo modelo que nace ahí en Alemania de escuela pública, que hasta aquí en nuestra Constitución dice que la educación debe ser gratuita y garantizada para niños y niños, pero el concepto nace allí. El modelo de escuela pública. Ahora ya no solo niños, también niñas, y como lo decía el pastor Rigo en la cápsula anterior, ahora se abre el tiempo para las artes, para la música, la poesía, la arquitectura, como decía la licenciada, ya no en ese solo como núcleo basado en la religión. No, ahora sí tienen la libertad, como bien lo decía la licenciada, de expresar a través de la música, la pintura, la arquitectura, la poesía, el bien llamado renacimiento. Exactamente, es bien interesante poder conocer acerca de la historia de la Reforma. La licenciada mencionaba algo muy importante, y no es que seamos seguidores de Martín Lutero, es que simplemente podemos reconocer que él llegó a la palabra del Señor y da a luz quizá en esa época lo que muchas personas no conocían, lo que ese 3% sí conocía y el resto no. Y es muy interesante poder profundizar en ello. Licenciada, ya para finalizar este segmento, quisiera que usted rápidamente volviera a compartirnos cómo es que Martín Lutero llega a convencerse de esta doctrina de solo por fe. Wow, es por la angustia, la angustia personal que él vivía. Pasaba hasta 14 horas en el confesionario. Él sentía que todo era pecado y se sentía sucio siempre. Y el mismo confesor ya no hallaba, yo creo que le quitaba tanto tiempo que él fue el que le dijo que fuera a la universidad, le ordenó que fuera a la universidad a estudiar teología. Y él estaba aterrado porque en la universidad solo ahí podía estudiar la Biblia. Y él decía, no, pero si la Biblia me va a volver loco, porque esa era la idea, ¿verdad? Que se dio desde el concilio de Nicea en el 325, ya para esta época era terrible. Y entonces él dice, no, yo no puedo. Sin embargo, era una orden y él tenía que obedecer. Ya habiéndose doctorado él en teología, dando clases de teología, descubre Romanos 1:17. Después de sentirse él mismo el hombre más pecador del mundo, cuando él lee, mas el justo por la fe vivirá, ¿en qué momento lo toma para él? Si él era el más pecador, él no era justo. El Espíritu Santo ya había hecho su obra en él y él tal vez no se había dado cuenta, porque cuando él lee es como que se le cayeran 2 escamas de los ojos y poder ver claramente que la justificación es por la fe. Entonces él dice, el justo por la fe vivirá, lo toma para él, pero no se queda con eso, lo comparte, porque yo siempre he pensado y he dado este ejemplo, es como que solo hubiera
de agua, pensemos en un vaso, la mitad. Y entonces la iglesia dijo, solo esto hay de agua. Así que como no alcanza para todos, no les vamos a dar. Y viene Martín Lutero y abre la palabra y encuentra fuentes de agua viva. Y él dice, pero que aquí hay hasta para meternos completamente, hay para todos, alcanza. Él no se quedó, ay, descubrí esto y me voy a quedar. No, aquí hay para todos, disfruten, porque el justo por la fe vivirá. Qué interesante. Pastor, licenciada, ¿qué les parece si vamos a una cápsula de información acerca de la reforma? Y luego continuamos ya con el tercer segmento en donde ampliaremos un poco más acerca de este punto y llegaremos a la conclusión. Mientras tanto, usted quédese con nosotros. Estás obligado a confesar que es por gracia y desechar los pensamientos que fue por tu fe o por tus buenas obras que el Señor te eligió. Charles Spurgeon. A nivel político, allí donde la reforma triunfó, tuvo lugar un proceso de consolidación del poder establecido. La ruptura del papado liberó a los gobernantes de su dependencia respecto a una institución que proclamaba la superioridad de su poder espiritual sobre cualquier otro poder terrenal. Además, la supresión de las antiguas instituciones eclesiásticas y la secularización de sus bienes, junto al principio luterano que atribuía al poder político la organización de sus propias iglesias, favoreció a una ampliación del ámbito de competencias del poder civil. El pastor se convertía así en funcionario del príncipe. La tesis del sacerdocio universal no implicó la desaparición del ministerio pastoral, sino la profesionalización de los líderes eclesiásticos a partir de una completa redefinición de su estatus social y de sus funciones. La labor fundamental del pastor era ahora la predicación de la doctrina, y el sermón se convirtió en una pieza clave de una misa cuya liturgia se simplificaba y se enriquecía a la vez con nuevos elementos como los cánticos, empleándose las lenguas vulgares como vehículo de comunicación. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE. Estamos en el mes de octubre, al final de este mes se conmemora 504 años de la reforma de la Iglesia Cristiana y hoy nosotros estamos abordando el tema solamente por fe. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Margarita Sandoval que con nosotros está abordando este tema. Edu. Así es, pastor, estamos desarrollando este tema. Y muy interesante cómo el Señor habla a través de su siervo, de su sierva, para poder bendecir a las personas en casa. Y este último segmento, licenciada, al finalizarlo queremos tomar un tiempo de oración para poder orar por las personas, para poder orar por la fe de nuestros hermanos. Pero antes queremos que usted pueda compartirnos qué implica ser un hombre de fe. Ser un hombre de fe es aprender a depender de Dios. Creo que uno de los aspectos que más nos cuesta como seres humanos es la dependencia.
queremos tener siempre el control. Pero aprender a depender de Dios, saber que en su mano está nuestro futuro, en su mano está nuestra vida, eso nos hace descansar en Él y creerle a Él. En esta época de pandemia tan complicada, tan difícil, la fe se ha puesto a prueba. Pero la palabra nos habla de que la fe se prueba. Así como el oro se prueba en temperaturas altas, en esas temperaturas altas en las que nosotros de repente decimos, ya no puedo. Ahí nuestra fe se fortalece. Porque tal vez cuando todo va bien, nosotros no estamos dispuestos a venir ante Dios y decir, te dejo todo, porque todo va bien. Pero cuando estamos en conflicto y nuestras fuerzas se acaban y nuestros recursos se acaban y nuestras ideas ya no están, venimos ante Él a depositarnos en Él y decir, ya no aguanto, ya no puedo, ayúdame. Eso renueva nuestra fe, sentimos como Él nos levanta, nos sostiene y aprendemos a depender de Él. Y eso es maravilloso, aprender a depender de Él. Pues hablábamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y así es, no podemos agradar a Dios, pero el experimentar la fe en nuestra vida, eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos sostiene y nos mantiene de pie, aún en los momentos más difíciles, aún en medio de la tormenta, no después, en medio de la tormenta. Eso significa ser un hombre de fe. Interesante, Qué pastor. especial. Edu, el tiempo está avanzando. Hay una segunda pregunta. Quisiera hacérsela a la licenciada y después también dar humildemente mi conclusión, ¿sí? Para así también honrar a nuestra invitada especial. Licenciada, ¿se puede probar el principio de la sola fe a partir de la enseñanza terrenal de Cristo? Por supuesto, para eso tenemos que ir a los evangelios, ¿verdad? Vamos a ver en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El énfasis que Jesucristo le dio a la fe fue en todo momento. Cuando en varias oportunidades Él regañó a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe, porque la fe es indispensable. Este es un principio de Jesucristo, la fe es un principio de Jesucristo. Veamos también Marcos 10:52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí cuando sanó al ciego Bartimeo, tu fe te ha salvado. El principio de la fe definitivamente es de Jesucristo. No se lo inventó Martín Lutero. Martín Lutero no inventó nada. Él solo descubrió lo que ya estaba aquí escrito y que estaba escondido. Estaba vedado para el pueblo. Él lo trajo a luz. Que por supuesto no fue el primero en el que tradujo la Biblia. Ya había sido traducida por uno de los precursores de la Reforma, por Wycliffe, que la había traducido al inglés. Él la traduce al alemán. Pero era para llevarla al pueblo, que el pueblo tenga acceso. ¿Cuánto acceso tenemos hoy a la palabra? Podemos conseguirla así físicamente. Hasta en 17 quetzales se consigue. Y en línea, gratis. Pero ¿será que ahora que la tenemos con tanto acceso, la leemos? Con esa hambre, con esa sed que ellos leyeron la palabra, porque no estaban saciados. Y aquí empezaron a buscar y a saciarse de la palabra, de cada dicho que encontramos aquí. Él no lo redescubrió, él no lo descubrió, él no lo inventó. Es el principio de la fe, es precisamente de Jesucristo. Sí, así es, licenciada, como lo está diciendo. El contexto que estamos hablando de la sola fe, basado en las 5 solas, hay que tomar también en cuenta. Yo estaba leyendo el tema
que Roma sí creía que era uno salvo por fe. O sea, sí, no era que no creyeran que era uno salvo por fe. Sí, pero el problema de Roma era salvos por fe, más obras, más sacramentos, más confesiones, más penitencias y más indulgencias. Así es. O sea, que ellos, si usted le entraba salvo por fe, sí le decían. O sea, ellos esa cátedra sí lo creía, pero le agregaban todo esto. Más como bien lo dijo la licenciada, no lo inventó Martín Lutero. La Biblia dice que somos salvos por fe. ¿Saben? Antes de esto de la ley tenemos el marco de la ley, ¿verdad? Y es interesante que la ley lo único que quería demostrar era la carencia del hombre y de su carne, porque la ley era perfecta. Lo que era malo era la carne del hombre. Entonces la ley quería demostrar la debilidad, la deficiencia del hombre y la misericordia y la gracia y exaltar la perfección de Dios. Ahora, fíjense, 10 mandamientos nos dieron. Adán no pudo ni cumplir uno. Porque, ¿qué le dijo? No comas de este árbol. Comió. A Aarón le dijeron que no se hicieran dioses ajenos. Hizo un becerro de oro. Pedro, nunca te negaré, lo negó. O sea que la Biblia solo nos hace ver en realidad la carencia, la necesidad, la pobreza del ser humano. Ahora, cuando hablamos de este tema que yo le había dicho, la palabra redención, o sea, justificación, porque esta palabra justificación la podemos mezclar con redención, es una palabra del griego agorazo, que significa redimir. Y termino con lo que empecé en el famoso mercado de esclavos. Si alguien valía 100, se iba como esclavo, terminó su año, lo devolvían, si ese hubiera sido el contrato, ahora vale 90, vale 80, se iba devaluando. Ese pobre, en vez de ganar más, cada vez lo devaluaban más, hasta acabar con su vida. Pero cuando un familiar miraba que su familiar estaba ahí como esclavo, pagaba un precio tan alto que ya no lo podían volver a esclavizar. Eso se llama redención, que fue lo que hizo la sangre de Cristo, fue lo que hizo Jesús, redimirnos, liberarnos. Nosotros no valemos el ojo de un arcángel, hubiera sido digno que Gabriel diera su ojo, no valemos el ala de Miguel, eso hubiera sido fantástico, pues poderoso. Miren, pobre Miguel, siempre viéndolos. No, valemos la sangre de Jesús. Si algo está recontra bien pagado, es nuestra salvación, nuestra libertad. No necesita una penitencia, no necesita una indulgencia, no necesitan obras. Por fe somos nosotros salvos. Y que eso que quede bien claro, los salvos sí hacen buenas obras, no para salvarse, sino como fruto de una relación de agradecimiento a Dios y amor. Perfecto, pastor. Gracias por compartir con nosotros esta pequeña reflexión, licenciada. Nosotros ya estamos llegando al final ya de este segmento. Agradecemos su participación, agradecemos poder estar con nosotros, poder ampliar acerca del tema de la fe. Para concluir, algunas palabras que usted quiera agregar para nuestros hermanos allá en casa. Del concepto que decía el hermano pastor de la esclavitud. La mayoría de personas que estaban esclavizadas era por deudas. Y por eso era que era posible redimirlos, porque era por deuda. Y nosotros, como seres humanos, también es una deuda por el pecado. Y Jesucristo nos redime, nos toma, pero lo podemos entender y aceptar y llegar a tener fe de paz si tenemos fe. Si no tenemos fe, no va a haber paz. Nos vamos a sentir en esa angustia que se sentía Lutero. Tal vez tú estás pasando una situación difícil, estás pasando una crisis en tu fe. Regresa al Señor. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Regresa, ve a la palabra. No necesariamente mensajes, ve a la palabra directamente, ve a la fuente directamente. Póstrate, humíllate ante Dios, dile lo que estás sintiendo. Abandónate en sus manos y Él te va a levantar y eso va a renovar tu fe. No sé qué es lo que has pasado en esta época tan dura, pero con Dios sí se puede. Amén. Yo creo que este es el momento en que vamos a orar, Edu. Ese es el momento que quisiéramos dedicar a la oración. Pastora, quisiéramos entregarle a usted ese privilegio. Es el tiempo de volver a la sola fe. Amén. A creer, a quitarnos ese sentimiento de culpa cuando hemos fallado, ¿verdad? Mucha gente, en vez de ir a la iglesia y estar contenta, siente que tienen a Dios en contra, ¿verdad? No sienten esa libertad espiritual de papito que nos quiere dar un abrazo, y como estemos.
Eso sí, porque nos ama, nos recibe como estamos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar como estamos. Licenciada, usted tiene el privilegio de hacer la oración. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Señor, en esta mañana de una manera muy especial, queremos poner en tus manos a cada persona que está escuchando, que está viendo, que está aquí, Señor. Tú conoces a cada uno. Nosotros no los conocemos, pero tú sí. Conoces a cada uno por nombre. Conoces las circunstancias, la situación, el conflicto que pueda tener en su fe. Señor, si en esta mañana hay alguien que dice, sí, yo necesito fe. Yo no puedo más, yo ya no aguanto. Yo siento que me quiebro. Señor, interven en su vida. Porque tu palabra dice que a ti te podemos pedir fe y tú nos la vas a dar. Incrementa la fe de cada uno de tus hijos, Señor, que esté escuchando. Incrementa su fe. Fortalece, Señor, sus rodillas y que sus rodillas puedan ser dobladas solo para alabarte, para adorarte y para clamarte. Manifiéstate de una manera sorprendente en la vida de cada telescucha. Tómalos en tus manos, Señor, abrázalos, que puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tu amor y que cada circunstancia que han pasado simplemente los haga tener más fe, aprender a depender más y más de ti. Llénalos, Padre, llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, fortalece su fe, levántalos, porque en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Llegamos al final, licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros, que el Señor le bendiga. Pastor, terminamos ya con este tercer segmento, acerca de las 5 solas de la Reforma. El próximo jueves lo esperamos para seguir desarrollando este tema, así que no olvide poder compartir también a través de las redes sociales este segmento para que más personas puedan obtenerlo. Y escríbanos a través de Buenas Nuevas de Esperanza como Canal 27, qué es lo que usted ha aprendido y cuál es su aportación también al tema. Así que esperamos esa interacción. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, Reina Valera, 1960.